Bien, ya estamos aquí, es un hecho, es una realidad. Bueno, pues salto cuántico, espacio y tiempo con el arquitecto Milton González. Y tú dirás, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Para dónde va a saltar uno? Bueno, él nos lo va a explicar. Salto cuántico y espacio y tiempo con el arquitecto Milton González, que es Miltín, el de los usos sin fin, porque él, cualquier tema que se me ocurra, él lo desarrolla y se acabó. En él se ríe. En este caso, ves que yo estoy carreteando a Milton toda mi vida. Definitivamente. Bueno, aquí punchar. Después lo voy a poner, como siempre, en mis redes sociales, que es en YouTube, Julio Torrens 1, y en mi Instagram también, @Julio Torrens. Así de sencillo. Bueno, Milton González, ¿qué es eso de salto cuántico, espacio y tiempo? Cuéntamelo todo. Bueno, hermano Julio, primero, nuevamente las gracias por tu invitación. Gracias Aquí a ti. a un programa, bueno, ya debe ser el número 1000. Yo creo, Vamos a sí. ponerle 1000 para celebrarlo. Mira, este tema es un tema de todo lo que hemos tocado en tantos años. Es uno de los más complejos, pero muy interesante. Y los voy a ubicar rápidamente a las personas que nos están escuchando y nos están viendo en una película, una serie televisiva, por allá por los años 70, para aquellos que están de 50 en adelante, ¿no? Pero las personas que son menores de 50 lo pueden ver en YouTube. El túnel del tiempo. Claro, Ustedes se recuerdan hermano. que esa serie tenían la posibilidad, los protagonistas, de viajar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. Es decir, hacia el pasado y hacia el futuro. Correcto. Mira, toda esa serie que en los años 70, que la gente ha considerado la psicodelia, el movimiento hippie, las luchas sociales, hay un movimiento que se gestó en las artes, tecnológico, oculto, que se está descubriendo ahora. Es decir, hubo cómics, hubo series televisivas, hubo películas del cine, que ya le voy a nombrar algunas, que fueron descubriendo cosas que hoy en día son realidad. Y tú me preguntas, cónchale, ¿cómo podía saber esos productores de la época que esto iba a suceder? Entonces, seguramente... Star Trek, el viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, claro. Además tenía el cómics, los supersónicos. Y además tenía, los supersónicos estaban... con teléfonos celulares y satelitales. Y los autos que tienen ahorita los surcoreanos y los chinos, que son autos voladores. Así es. Que todo eso lo tiene. Ok. Y también tenía una película muy conocida con Steve McQueen, Hasta que el destino nos alcance. La realidad del siglo XXI en los primeros años, o sea, 19, 20, y lo estamos viendo. O sea, está sucediendo lo que ellos nos pronosticaron. Entonces, ¿a qué me refiero con el salto cuántico? Me refiero a una realidad científica que hoy en día ocupa el siglo XXI. Estamos terminando el primer cuarto de siglo, estamos en el año 2025. Finales del siglo pasado, siglo XX, y comienzo de este, ha habido un avance en todo lo que tiene que ver las generaciones digitales. La gente dice, estamos en tercera generación, en cuarta generación. Ahora estamos hablando de la 5G y la gente no sabe lo que habla, ¿verdad? No entiende bien, pero dicen, sí, esos son teléfonos celulares 5G, eso es tal 5G, eso es 4G, y no sabe. Y lo que no se han dado cuenta es que los descubrimientos a nivel de salud, a nivel de tecnologías constructivas, a nivel de materiales, a nivel de electrodomésticos y una serie de inventos científicos, hemos dado un salto muy grande, gigantesco. Lo que se avanzó en el siglo XX en 50 años, en el siglo XXI lo hemos avanzado en cuestiones de unos años, menos de una década. Voy a nombrar un ejemplo y inmediatamente caigo de lleno en el tema. El ejemplo de las camas de sanación, que tú las has escuchado seguramente. Claro. Las Health Bed. Health de salud y Bed de cama. Cama de salud. ¿Quién fue el inventor? El famoso Elon Musk. El papá de los helados. Él hace unos años, aproximadamente una década, comenzó juntamente
con un señor que está de moda ahorita, pero no lo voy a nombrar para no tener problemas, y comenzaron a invertir en la investigación de sanar con teoría científica cuántica. Es decir, frecuencias vibratorias electromagnéticas que te induzcan cambios favorables en tu salud, pero de manera rápida. Es decir, que tú te puedas sanar un cáncer en media hora. Que yo te meta en una cama de salud, las hay abiertas y las hay cerradas. Tipo cámara hiperbárica. ¿Ok? Claro. Para las personas que lo han visto. Sí, sí. Ok. Te meten allí y en media hora te hacen un escaneo. Inmediatamente, eso es cuestión de segundos. Un escaneo inmediato. El escaneo arroja una información de tu salud y de una vez el tratamiento se aplica y en media hora tú estás sanado de un cáncer que antes duraban años o te moría. Y me dice, ¿eso es verdad? Sí, ya está comprobado. Y ya hay varios hospitales de Estados Unidos, aproximadamente 60 hospitales, que ya tienen esa cama. Lo pueden averiguar por Google. Ahora voy al tema específico. Resulta que el salto cuántico es porque espacio y tiempo, porque esta ciencia de la cuántica y un famoso doctor que tú también seguramente has escuchado, mexicano, que es un misterio su desaparición, que desapareció en el año 1994, el pasado siglo, Jacobo Greenberg, que todavía dicen que no se sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Ok. De eso podemos hablar en otro tema, en otro programa. Jacobo Greenberg demostró que hay una gran malla energética que él la llamó la latiz o latice, que es donde están todas las energías concentradas de todos los seres humanos que vemos en el planeta. En esa gran malla que está en todo el planeta están confundidas todas las energías que tú emanas, que yo emano, que todos emanamos. Y él demostró que bajo ciertos procesos de meditación y de conexión con esa malla energética, tú puedes viajar al tiempo pasado y al tiempo futuro. Y tú me dirás, ¿cómo es esa vaina? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo puedo ir al año 60 o podemos ir al año 2040? Bueno, los famosos viajes astrales, según el Tíbet, que ellos dicen, un monje se encierra en una habitación a meditar, entonces, según ellos, los famosos viajes astrales, donde el alma o el espíritu, no sé qué, viaja, pero hay un hilo de plata que une esa alma que viaja al cuerpo. La muerte, según ellos, la muerte surge cuando ese hilo de plata se corta. Entonces viene la muerte, pero yo no sé hasta qué punto eso existe o no, pero bueno, ellos lo dicen. Ok, pero ahora hay una diferencia con lo que te voy a contar y es lo asombroso. Eso es muy antiguo, como tú lo estás diciendo, y hubo un famoso autor de libros en los 70, un monje norteamericano que asumió el seudónimo en el Tíbet de Lobsang Rampa. Claro, Lobsang Rampa. Y en un famoso libro que él se llama Usted y la Eternidad, habla sobre los viajes astrales. Pero te voy a hablar ahora de una experiencia. Resulta que en Nueva Zelanda, en el año 1986, de pronto una mañana, en Nueva Zelanda, aparece caminando en Auckland, en la ciudad de Auckland, de Nueva Zelanda, un señor a la usanza y vestimenta de comienzo del siglo XX, en pleno tráfico entre rascacielos, en plena cola, perdido, desorbitado, con un chaleco, una corbatica, un pantalón y una mirada, y la gente empezó a llamar la atención. Inmediatamente vino la policía muy rápidamente para socorrerlo porque lo veían perdido. A ver si estaba bajo efecto de alguna droga, sustancia, exacto, algo extraño. Estaba enfermo, era una persona de la tercera edad, y resulta que era un tipo aparentemente entero, joven, físicamente, que es diferente al viaje astral. Físicamente, porque el viaje astral es de muy poca densidad y tú lo confundes con lo que llaman los espíritus, los fantasmas. Exactamente. En cambio, este era de carne y hueso, y lo tocan y lo agarran por el brazo y lo conducen a la delegación. Cuando llegan, le preguntan el nombre y le dice: ¿cómo se llama usted? Peter Jan Williams. Peter Jan Williams. ¿Usted tiene algún documento en su ropa? Y él saca su cédula de aquella época, 1903. 1903. Estamos hablando de hace 122 años.
pero en aquel momento, en 1986, habían transcurrido 83 años. Entonces él dice el delegado de la policía, el comisario, está bastante extraño. Va al archivo y registran en el archivo, y a la hora de registrar, dan como documento al señor, de Peter James Williams. Y resulta que el señor existe en verdad. Y todos los datos que tenía él en su vestimenta, en su bolsillo, de la chaqueta, que era la cédula de aquella época, era un papel amarillento, muy grande, con su foto, era idéntico al que estaba registrado. Fíjate lo que es la cosa. Entonces todos quedaron pálidos. Pero no estamos hablando de que el tipo se había muerto y... No. El tipo estaba vivo. Apareció, Okay. estaba vivo, completamente. Le comienzan a hacer preguntas para ver si estaba de acuerdo o estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Se dieron cuenta que no. Entonces el comisario, para corroborar de una vez, porque era algo insólito, había una demostración científica histórica en el papel de la comisaría. Entonces llaman al profesor de historia más conocido de la ciudad, al profesor Thompson, de apellido Thompson, de la Universidad de Oakland, de unos cercanos a los 80 años, de una persona mayor. Y viene esa persona, cuando va a la delegación, le piden la policía que interrogue al señor para ver si él está diciendo datos, porque él hablaba de parque y él hablaba de una serie de cosas y no sabían qué había pasado. Resulta que el señor Peter, este señor perdido, él había salido en 1903 con la esposa a pasear por un parque llamado Wellington, el parque. Se acercó a un triángulo de aproximadamente 1,5 metros de alto, metálico, con una luz azul en el medio. En 1903 ese tipo de iluminación no existía. O sea, que el tipo viajó en el tiempo. Viajó en el tiempo. Entonces, en ese momento, en 1903, cuando él se acerca al triángulo, la esposa se había separado de él, el triángulo lo absorbe, el campo electromagnético del triángulo lo absorbe y desaparece y la esposa no lo encuentra. Lo dan por perdido a los 15 años. 15 años de búsqueda y no aparece. Cuando ocurrió eso, en aquella época. Entonces viene el profesor de historia, le comienza a hacer preguntas de la época. ¿Qué edificios habían en esa zona que él cuenta que estaba el monumento Wellington? Que ya lo habían tumbado y hicieron un monumento y ahora hoy en día es un monumento a otra cosa. Entonces, todas las preguntas las acertó. Y lo más increíble, que el papá del profesor, que era también profesor de la universidad, le dio clase a él, al señor que estaba perdido. Le dijo, usted es hijo del profesor tal. Entonces el profesor casi se desmaya del asombro, porque además conoció a su papá. Entonces, bueno, conclusión, viene el comisario, se rinde y dice, bueno, este es un caso que hay que buscar otras personas para que nos ayuden. Lo sienten en una sala de espera y le dan un tiempo para investigar otras cosas más. Y en el momento que regresa el policía, desaparece la persona. Es un espacio totalmente cerrado que no podía salir por ningún lado. Desapareció. Se le había acabado el tiempo. Entonces viene el policía, el comisario, para testificar eso y que él no se estaba volviendo loco. Viene y busca en los archivos y resulta que la única hija que tuvo, que estaba embarazada en ese momento cuando se perdió en el parque, en 1903, todavía estaba viva. Había nacido en 1903 y tenía 86 años. La hija. Ya la esposa había muerto. Y el señor que desapareció, se supone que estaba vivo todavía. Estaba como de 40 años, como cuando desapareció. Ya te entiendo. Tenía 40 años. Era joven. Sí, entonces, ¿qué pasa? Va el comisario a que la hija y le hace todas las preguntas y cuando le describe y le dice y le demuestra el documento, se pone de la emoción a llorar, se emociona y ella saca los álbumes de fotos de su papá y era exactamente el que habían visto. ¿Y no le sacaron fotografía al personaje cuando llegó supuestamente viajando del tiempo? Mira, aquí está tu papá, pero desapareció. No, la hija no vio la foto, pero hay registros fotográficos que tomaron en la comisaría. Ok, ahora fíjate lo siguiente. La pregunta que me imagino que todos nos estamos haciendo. O sea,
Él se asomó, como tú dijiste, a ese famoso triángulo, tal y que ese triángulo, Sí, señor. y bueno, ok, apareció en un año X, joven, que se supone que iba a aparecer, sí, que en aquella época, y el tipo tendría como 80 años, pero apareció en una época X de 40 años. Ahora, ¿por qué le pasan a algunas personas y otros no? O sea, la pregunta específica es, ¿será que llegaremos al momento específico, tecnológicamente hablando, o con la inteligencia artificial, o como tú lo llames, de que uno puede viajar en el tiempo? Ok, buena pregunta. Buena pregunta. Rápido el relato y hago la Rápido porque respuesta el tiempo final. se acaba. Ok, Dale. hago la respuesta final. Una vez que la hija se pone triste, le pregunta al comisario dónde está su padre y dice que desapareció. Ujú. Entonces dice ella, igual nos ocurrió a nosotros porque él apareció en el año 1918. A los 15 años de haber desaparecido, él volvió Ah, ya. y estuvo en la casa. Y estuvo viviendo con ellos de nuevo y festejaron. Y estaba súper conservado. Y la esposa y él estaban disfrutando con su hija de la familia. Estuvo 23 días. A los 23 días volvió a desaparecer y no apareció más nunca. Quiere decir que él vino del pasado al futuro 83 años y luego regresó, ¿verdad? 15 años, o sea, regresó a 1918, tuvo un ir y venir. Entonces, tú preguntas. Ahora ya va, en esa época que él volvió, la esposa no le armó un rollo de ¿dónde estabas tú, papá? No Cuéntamelo. supo dar respuesta. Él juraba que él estaba, Ahí. pero mira, pero si es que acabamos de Ya, salir. ya. El tiempo no El tiempo pasó para él en no su, pasó, en su mente. no pasó en relación a nuestro tiempo, igual. Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo te puedo dar, que es la más cercana que he podido encontrar como investigador? Porque estoy de lleno metido en esto, Julio, y tú me conoces como escritor. Sí. Y quiero escribir un libro, quiero terminar el libro que empecé a escribir sobre este tema, el viaje en el tiempo. Entonces resulta que Jacobo Grinberg demostró con la teoría de la latiz de que uno puede hacer bajo un proceso de meditación, de conexión de frecuencia vibratoria medida en hercios sobre segundo, ¿verdad? Uh-huh. Puede, lo que en cristiano, ondas electromagnéticas, uno puede agarrar determinado nivel de vibración electromagnética y conectarse con ese campo energético, y ese campo energético te absorbe, te aspira y te puede llevar hacia atrás, siglos atrás a los egipcios, o te puede llevar siglos adelante y tú no sabes. Tú sabes que yo casualmente, bueno, yo digo que la casualidad no existe mucho, yo no sé si creer o no. La causalidad. La causalidad. Después de 20 años me encontré con la famosa serie Lost, perdido, como dicen en español. Sí. Yo hace 20 años, yo no lograba que me capturara esa serie porque obviamente no entendía la trama. Entonces lo que veía era la mitad de un capítulo, pero como no entendía absolutamente nada, la dejé de ver. O sea, es más, nunca la vi. Vi un capítulo y digo, no, pero esto es una locura. Después de 20 años me he conectado, hermano. Son 6 temporadas. Ya estoy terminando la 6ª temporada. Me quedan 3 capítulos nada más. Y ellos hablan, o sea, el autor obviamente de la serie, habla de eso de viajar en el tiempo para atrás y para adelante. Habla de lo electromagnetismo, todas esas cosas. Y estamos hablando del año 2004 al 2010, que fue que duró la producción de la serie y la estuvieron pasando. Y es la serie, por cierto, más cara televisiva de la historia. $11 millones costó la producción de eso. Ahora, ya se estaba hablando de ese viaje al presente y al pasado, porque tú te consigues ahí unos episodios donde el tipo aparece, de repente se muere, o de repente el tipo aparece vivo, todas esas cosas. Y yo me pongo a ver y digo, esto podrá suceder en algún tiempo, o sea. Claro. De repente yo estoy hablando contigo y tú te moriste hace unos 10 años y sobre lo que tengo es un espíritu ahí. Lo que puede haber aquí entre tú y yo es que somos unos hologramas. Exacto. Y de verdad, lo que llamamos en la película
Tú recuerdas la película The Others, Los Otros. Claro, exacto. Al final de la película Sí. te das cuenta que quienes estaban vivos Ajá. estaban muertos y quienes estaban muertos estaban vivos. Sí, y tú sí. salís del cine, salías Quedaba del cine, loco. quedaba Bueno, loco. ¿qué es esto? Igual con la película Nuestro Hogar, No Solar. La Exacto. película Sí, No sí, Solar buenísimo. también se habla de esto. Entonces, la realidad hoy es Ujú. teoría cuántica científica que ha demostrado que trascender en el tiempo no tiene límite, ni espacio ni tiempo. El salto lo puedes dar. O sea que algún día este programa o cualquier programa que, según algunos teóricos, queda grabado en el tiempo, no es que lo esté grabando yo y lo paso por mis redes sociales, lo paso en el tiempo, queda ahí y de repente en un futuro alguien puede captar esa onda y lo puede pasar de aquí Y a lo 100. vuelve a activar. Y lo vuelve a activar. Es posible. Porque queda en esa malla cuántica llamada por Jacobo Greenberg la latiz. Milton, En WhatsApp, Milton González Fernández. Mi correo, miltongonzalezfernandez@yahoo.com. Y en YouTube, Solarium, canal Solarium. salto cuántico, espacio y tiempo con el arquitecto Milton González. Lo voy a subir a mis redes sociales, YouTube, Julio Torrens 1 y el Instagram, que lo tengo que recortar, @Julio Torrens. Así de sencillo. Milton, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Sigue la música, ya regresamos. Hermano, ve, cuando yo estaba viendo